Hoy vamos a meternos con una pregunta que a simple vista parece muy sencilla, pero que tiene mucha más miga de lo que uno podría pensar. Una pregunta que, curiosamente, nos dice más sobre cómo pensamos hoy en día que sobre el propio Freud. A ver, la pregunta va al grano, ¿no? Parece bastante lógica. Claro, es que cuando pensamos en un método nuevo, sobre todo si suena a algo científico, lo primero que se nos viene a la cabeza es, vale, ¿y quién fue el primer sujeto de pruebas? ¿Quién fue el conejillo de Indias? Es un impulso muy natural, el de buscar un paciente cero, un punto de partida claro. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Resulta que la pregunta no nos lleva a encontrar un nombre, sino que actúa como una especie de espejo. Nos obliga a girar la cámara y a mirarnos a nosotros, a nuestra forma actual de entender qué es el conocimiento. Porque al preguntar por un experimento, sin darnos cuenta, estamos aplicando una lógica científica moderna a una práctica que nació con unas reglas de juego completamente distintas. Y aquí es donde empezamos a desmontar todo el asunto. La pregunta, de base, está mal formulada. ¿Por qué? Pues porque esa palabra clave, experimentó, sencillamente no encaja ni con la época ni con el campo de saber dónde nació el psicoanálisis. Fijaos, es que la diferencia es abismal. Por un lado tenemos el modelo experimental que conocemos de toda la vida. Tienes una teoría, controlas las variables, observas desde fuera, de forma objetiva. Pero el psicoanálisis, bueno, el psicoanálisis nació de una manera radicalmente distinta. No había una teoría previa. Se fue construyendo ahí, en la clínica, en el cara a cara con el sufrimiento de la gente y con una implicación total tanto del que sufre como del que escucha. O sea que la clave de todo esto es que Freud no apareció un día en su consulta con un manual de cómo hacer psicoanálisis bajo el brazo. Para nada. No tenía una técnica ya hecha para aplicársela a alguien. El psicoanálisis se fue tejiendo puntada a puntada a base de reflexionar sobre lo que pasaba en la consulta. Vale, y para entender de verdad por qué surgió algo así, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos a finales del siglo XIX, a un momento en el que la medicina, sobre todo la neurología, se dio de bruces contra un muro que parecía insuperable. Imaginemos la situación. Los médicos de la época se encontraban con casos que les dejaban totalmente descolocados. Pacientes con parálisis, pero sus nervios y sus músculos estaban perfectos. Gente con dolores insoportables, pero no había ninguna causa física que lo explicara. Cegueras que iban y venían, desmayos, pérdidas de memoria. La histeria era un auténtico rompecabezas. Y todo este dilema se puede resumir en una frase que la verdad es tan poética como precisa. El cuerpo hablaba, pero la anatomía guardaba silencio. El sufrimiento era real, se veía, se palpaba, pero al mirar por el microscopio, al estudiar el cerebro, no había nada. La medicina de la época se encogía de hombros, no tenía respuestas. Entonces, si la pregunta sobre con quién experimentó no nos lleva a ningún lado, ¿cuál es la pregunta correcta? Pues ahí va. No es con quién, sino cómo. ¿Cómo se fue creando una forma completamente nueva de escuchar? Porque ahí, en la escucha, está el verdadero origen de todo esto. A ver, es normal que a mucha gente le venga a la cabeza el famoso caso de Anna O y el trabajo de Freud con su colega Joseph Breuer. Y sí, claro que fue un paso de gigante, que terminó con la publicación de los estudios sobre la histeria. Pero ojo, y esto es súper importante, lo que hacían ellos en ese momento, el método catártico, eso todavía no era psicoanálisis. Era como el precursor, el abuelo del psicoanálisis si queremos, pero el gran salto aún no se había dado. Vamos a ver cómo fue esa evolución paso a paso. Freud se da cuenta de que la hipnosis y la sugestión, pues como que no van al fondo del asunto. Así que las deja de lado. Y en su lugar, ¿qué introduce? La asociación libre. Le dice al paciente, mira, di todo lo que se te pase por la cabeza, sin filtro. Y al hacer eso, ¡boom!, se encuentra de bruces con algo inesperado. La resistencia, esa fuerza que nos impide recordar y hablar. Y se dio cuenta de que ahí estaba la clave de todo. Y ahora llegamos al que quizás es el punto clave de toda esta historia, uno que muchas veces se olvida, pero que de verdad es que lo cambia todo. Tal cual. Si quisiéramos darle una respuesta un poco gamberra, un poco provocadora a esa pregunta del principio, la respuesta sería: el primer sujeto de investigación del psicoanálisis fue el propio Freud. Se usó a sí mismo como campo de pruebas. Y esto no fue una cosa de un día, ¿eh? Fue un trabajo súper sistemático que empezó sobre todo tras la muerte de su padre. Se puso a analizar sus propios sueños de una forma metódica y rigurosa. Por eso su gran obra, La interpretación de los sueños, no sale de un laboratorio ni de un estudio estadístico. Sale de su propia experiencia subjetiva, algo impensable en el modelo experimental tradicional. Y es que aquí está el meollo de la cuestión. El inconsciente no es como una mariposa que puedas pinchar con un alfiler y observar. No es algo que se vea desde fuera, con objetividad.
Es algo que se tiene que deducir, que se escucha entre líneas, en los despistes, en los sueños, y que se va construyendo en la propia relación analítica. Bueno, vamos atando cabos, porque al final lo que Freud pone sobre la mesa no es solo una terapia nueva y ya está. No, no, es que inaugura una forma totalmente distinta de generar saber sobre lo humano. Las reglas de este nuevo juego son, pues, radicalmente diferentes. Aquí el objetivo no es arreglar o controlar al paciente, es escucharlo. El síntoma, esa parálisis o ese dolor, ya no es un fallo del sistema, es un mensaje cifrado que tiene un sentido. Y lo más potente, la teoría y la práctica van de la mano, se construyen a la vez, en un movimiento inseparable. Así que al final todo este recorrido nos trae de vuelta al principio, ¿verdad? Pero ahora lo vemos con otros ojos. Ya no se trata de buscar un nombre, de encontrar al paciente X. Se trata de darnos cuenta de que la pregunta en sí misma era una especie de trampa que nos hacía mirar en la dirección equivocada. Y para cerrar, lanzo una última reflexión que va mucho más allá de Freud y del psicoanálisis. Pensemos por un momento. ¿Qué pasaría si aplicáramos esta misma idea a otros ámbitos de la vida? ¿Qué cosas nuevas aprenderíamos? ¿Qué verdades descubriríamos si por un momento dejáramos de intentar experimentar y controlar y simplemente nos pusiéramos a escuchar?